Para el infarto agudo del miocardio, como les comenté en un principio, utilizamos dos guías de práctica clínica. Los criterios para la elección de estas guías de práctica clínica estaban enfocados más o menos en aspectos similares. Era que estuvieran enfocadas en un primer nivel de atención y que nos abordaran temas de diagnóstico, de tratamiento. Aquí involucramos intervenciones de enfermería. En depresión no involucramos intervenciones de enfermería porque aún no están desarrolladas algunas guías de práctica clínica de intervenciones de enfermería para depresión. Pero en este sentido, para infarto sí tenemos una guía de práctica clínica de enfermería y fue la que usamos. Para darle más peso y contextualizar la atención del paciente de forma integral. No podemos ver a un paciente solo el médico, también la enfermera y el psicólogo y el trabajador social, todos trabajamos como equipo para atender al médico, para atender al paciente, perdón. Igual que en el algoritmo de depresión, aquí identificamos recomendaciones que estuvieran enfocadas en la prevención, en la detección y el diagnóstico y el tratamiento. Aquí podemos ver dos iconitos. El primero es de un establecimiento de atención médica de primer nivel. Y el otro, el que se ve un poco más grande y más negro, es el algoritmo el icono de un hospital de segundo nivel, de un establecimiento de atención médica de segundo nivel y de tercer nivel, que es donde se lleva a cabo el tratamiento. Una disculpa, aquí hubo un poco de movimiento y me distraje. Este es el formato del algoritmo, igual no se alcanza a ver, pero bueno, vemos que tiene elementos de prevención, diagnóstico y tratamiento. Esta primera hoja está enfocada en el primer nivel y el tratamiento ya está enfocado en un segundo nivel. Ojo, aquí hemos visto que algunos pacientes llegan al primer nivel, empiezan con alguna molestia, empiezan con un dolor, que puede ser gastritis, puede ser esofagitis o puede ser un infarto, y llegan al primer nivel de atención. Es por eso que hemos decidido que este algoritmo en especial empiece en el primer nivel de atención, pero se continúe en el segundo nivel de atención, porque realmente en un primer nivel no podemos hacer gran cosa o no podemos tener las intervenciones suficientes para abordar de forma correcta un paciente con infarto. Lo que sí podemos hacer en un primer nivel es prevención, detección y diagnóstico. Posteriormente lo referimos al segundo nivel y es donde ya con un equipo más de expertos, más adiestrados para el tratamiento de infarto agudo de miocardio, se lleva a cabo el tratamiento. En cuanto a la prevención de infarto agudo del miocardio, son en todas las intervenciones igual y en todos los algoritmos vamos a tener un apartado en verde de prevención para que podamos identificar cuáles son las acciones que tenemos que hacer como equipo multidisciplinario, es decir, el médico y la enfermera, los que estén, para prevenir. Hay que recordar que estamos ahorita tratando de estandarizar y con estos algoritmos vamos a lograr, si se llevan de la mejor manera y con toda su colaboración evidentemente, a tratar de estandarizar el proceso de atención de la enfermedad. Sin embargo, algo muy importante y que es con lo que vamos a seguir, pero que ya estamos sembrando esta semilla, es en la prevención. Si no hacemos acciones de prevención, pues se nos van a seguir enfermando los pacientes. En este sentido, y para la prevención de infarto agudo del miocardio, habría que considerar responsabilidad en el autocuidado, como en la diabetes o como en otras muchas enfermedades, evaluación de la salud mental, manejo del estrés, sobre todo, depresión, el tipo de personalidad. Debemos de conocer bien a nuestros pacientes. Hay pacientes que son muy aprensivos, entonces pueden estar más propensos a un infarto. Estado de salud nutricional y recomendar un plan de alimentación simplificado. Muchos de nuestros pacientes tienen sobrepeso u obesidad y eso es un alto riesgo de infarto por las dislipidemias que conlleva. Actividad física y recomendar un plan de actividad física y ejercicio moderado y suspender el tabaquismo. Vemos que estas 5 recomendaciones, si bien aplican a infarto, aplican a muchas otras enfermedades como diabetes, que vamos a ver más adelante.
Es decir, tenemos que enfocarnos, y es en nuestro siguiente paso, en generar actividades preventivas, pero que no sean prevención para infarto, tal cosa, prevención para diabetes, tal cosa, prevención para cáncer de mama, tal cosa, sino prevención en general. ¿Cuáles son los elementos que nos ayudan a prevenir la mayoría de las enfermedades? Como nutrición, ejercicio, evitar el tabaquismo, control de enfermedades. Posteriormente a la prevención tenemos la detección. El paciente si el paciente llega a nuestra clínica o a nuestro establecimiento de atención médica con dolor opresivo retroesternal que se irradia a cuello, a hombro o a brazo izquierdo, que se acompaña de náusea, diaforesis y vómito, habría entonces que sospechar infarto agudo al miocardio. Si no se presenta, bueno, no importa, y se siguen haciendo recomendaciones y se siguen realizando las intervenciones multidisciplinarias enfocadas en la prevención. Si recuerdan, en el formato F4, que es el de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones en el establecimiento de atención médica, estaban las recomendaciones que vamos a evaluar. La primera recomendación era esta: si se documenta en el expediente clínico que un paciente llegó con estas manifestaciones clínicas y que se haya sospechado infarto agudo al miocardio. Como les comenté, cada una de las recomendaciones viene de una guía de práctica clínica y está descrita muy claramente en el algoritmo, y aparte en la carta descriptiva que vienen con los algoritmos, que tendrán también el día de hoy. Ahí viene así muy puntual: esta recomendación este es un elemento de evaluación de recomendaciones. Para poder implementar, si bien el objetivo es implementar todo el algoritmo, estas son las que tenemos que poner aún más atención para la implementación. Esas no se nos pueden pasar. Posteriormente, bueno, viene el diagnóstico. Tenemos un paciente con la sospecha de infarto agudo del miocardio y llega al primer nivel de atención y se hace el abordaje en el primer nivel de atención. Son 5 actividades que se deben de realizar y se deben de realizar en menos de 30 minutos. Mucho menos de 30 minutos, porque en 30 minutos el paciente ya debe estar referido a un segundo nivel de atención. Si en nuestro establecimiento tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones, lo tomamos inmediatamente. Y si vemos que ya tiene datos de infarto con o sin elevación del segmento ST, se inicia inmediatamente el abordaje terapéutico. Pero en muchos de los casos, si no es que en la mayoría de los establecimientos, no tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones en el primer nivel de atención. Entonces, en ese caso, bueno, no se realiza esa actividad. Sin embargo, sí se debe de revisar signos vitales, se debe de activar al equipo de reperfusión, hablar por teléfono, como ya lo tenemos protocolizado en muchos casos. Y si no lo tenemos protocolizado, hay que protocolizar cuáles son los pacientes, cuáles son los teléfonos, cómo se va a llamar, cuál es mi hospital en el primer nivel, cuál es mi hospital de referencia. Yo tengo un infartado, ¿a qué hospital lo tengo que llevar? ¿Y a quién le tengo que hablar por teléfono o por radio para avisarles que va un paciente infartado? Esto es activar el equipo de reperfusión. Posteriormente hay que administrar ácido acetilsalicílico, aspirina, 300 gramos, y debe ser masticada. Y se debe de realizar un examen físico. Este examen físico ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Son actividades que se pueden hacer simultáneamente. No perdamos tiempo en primero revisar los signos, después me voy y le hablo por teléfono, después regreso y después le doy ácido acetilsalicílico y finalmente hago el examen. Ahí ya se nos perdió mucho tiempo. Este examen físico está enfocado muy puntual y muy concreto a estos 5 puntos. Y el paciente tiene hipotensión arterial, tiene taquicardia, tiene hipotermia, tiene palidez de tegumentos o tiene alteraciones en el estado mental. Si tiene alguna de estas, entonces hay que referirlo inmediatamente a una unidad de sala de hemodinamia o que tenga cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene datos de choque. Si no tiene alguno de estos datos, entonces continúa con el algoritmo y se va a referir a un segundo nivel. Recordando, esta actividad
toda esta actividad, incluyendo la referencia, debe de ser en menos de 30 minutos. En esta referencia segundo nivel, el abordaje debe de ser de menos de 10 minutos y se establecen 3 prioridades. La primera prioridad es tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Ya vimos que no, en muchos de los casos, en el establecimiento de atención médica, no hay electrocardiograma de 12 derivaciones. Habría que tomarlo y ya podemos identificar si tiene elevación o no tiene elevación del segmento ST. La segunda prioridad son 4 actividades. Primero es marcadores cardíacos. Hay que tomar los marcadores: mioglobina, CPK total, CPK-NB, troponina I, troponina T cuantitativa. Hay que dar oxígeno, hay que controlar el dolor del paciente. Aquí puede ser con morfina, aplicando 2.5 miligramos, lento, y se repite dosis cada 10 o 15 minutos, con dosis máxima de 10 miligramos. Aquí, recuerdan que en el algoritmo de depresión que acabamos de ver, habían estos cuadros naranja de atención. Aquí también los hay. Aquí no podemos indicar morfina si la tensión arterial sistólica es menor de 100. No la podemos indicar. Se puede indicar solo si es mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Y lo mismo con los nitratos de origen, nitratos sublinguales. Está la dosis de 2.5 a 5 miligramos en dosis única, con vigilancia estrecha de la tensión arterial, y hay que considerar la tensión arterial antes de la indicación. Y finalmente la prioridad 3 es una radiografía de tórax. Y ya empezamos el tratamiento. Aquí recordemos que ya el paciente ya no está en la clínica, en el establecimiento de atención médica de primer nivel, ya está en el segundo nivel, y aquí ya se va a iniciar el tratamiento. Si el paciente no tiene un infarto sin elevación del segmento ST, no se debe de reprofundir y se debe iniciar el tratamiento anticoagulante con clopidogrel o heparina no fraccionada o enoxaparina, de acuerdo a las dosis que están establecidas. Y de forma inmediata se debe de referir a una unidad de sala intensiva, una unidad con sala de hemodinamia o cuidados intensivos, para que se le realice una angioplastía transluminal percutánea. En el otro caso, el paciente que sí tiene elevación del segmento ST, un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, se debe de monitorizar electrocardiográficamente y de forma continua y hemodinámicamente. Y se debe iniciar la terapia adyuvante, como con heparina no fraccionada, enoxaparina o clopidogrel. Estas son nuestras llamadas de atención, nuestras alertas. No podemos usar heparina no fraccionada. En caso de usar heparina no fraccionada, debemos de solicitar TTP, tiempo de coagulación, cada 8 horas para su ajuste. En mayores de 75 años no hay que dar enoxaparina de forma inicial. Igualmente, en pacientes con falla renal hay que ajustar la dosis a 75 miligramos cada 24 horas, 0.75 miligramos cada 24 horas. Y en pacientes mayores de 75 años que demos clopidogrel, habría que ajustar la dosis. Continuando, el paciente con elevación del segmento ST, ya vimos previamente que se inició la terapia adyuvante. Continuando con esta terapia, hay que considerar si la angioplastía está disponible en menos de 90 minutos. Si está disponible, entonces se debe de enviar lo más rápido posible a una sala de hemodinamia para que se realice la angioplastía. Si no, entonces podemos considerar la terapia fibrinolítica, si tiene o no tiene contraindicaciones. Aquí vemos que hay otro icono de formato. Hay un formato que ahorita vamos a ver que nos especifica cuáles son las indicaciones de la terapia fibrinolítica. Si tiene contraindicaciones, entonces hay que buscar la forma de enviar inmediatamente al paciente a una sala de hemodinamia para que se haga una angioplastía transluminal percutánea. Si no tiene contraindicaciones, entonces se hace la fibrinolisis con estreptoquinasa, alteplasa o tenecteplasa, de acuerdo a las dosis que están establecidas aquí. Y hay que considerar si la fibrinolisis fue exitosa. Si sí fue exitosa, tenemos de 6 a 48 horas para referirlo a una unidad de hemodinamia y que se realice la angioplastía. Si no fue exitosa, esta referencia debe ser inmediatamente. De cualquier forma, y como vemos, al final el paciente terminará con una angioplastía transluminal percutánea, y ya, cada establecimiento tiene su protocolo de vigilancia.
y de contrarreferencia. De tal forma que hemos cerrado, esta es la hoja de indicaciones de terapia fibrinolítica, que estaba esta misma referenciada con este icono. Son una serie de indicaciones que si el paciente cumple con alguna de estas, ya no se podrá hacer son hojas de contraindicaciones. Si el paciente cumple con una de estos criterios, ya no se deberá hacer la fibrinólisis. De tal forma que hemos cerrado el ciclo del tratamiento. Por un lado, tenemos desde la prevención, hemos detectado y se diagnostica el infarto. Está todo el proceso del establecimiento del tratamiento y finalmente se contrarrefiere al primer nivel de atención o al segundo, de acuerdo a los protocolos que estén estandarizados ya en las instituciones, y se le da seguimiento.